Vamos a preguntarle cuál es la opinión a quien ha sido un protagonista de esta negociación, como es Héctor Daer, el titular de la CGT. Daer, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Boris? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Sé que ha sido una jornada bastante árida para ustedes, que la negociación había arrancado bastante complicada. Bueno, finalmente se puede anunciar este incremento. Sí, a ver, uno en estas discusiones, por supuesto, tiene objetivos claros de máxima que tienen un proceso. El problema es cuando ese objetivo y el camino a esos objetivos se recorren en forma inversa, que es lo que sucedió los últimos años, no los últimos años, no, los años del gobierno anterior, donde el salario mínimo vital y móvil venía perdiendo permanentemente con respecto a la evolución de los salarios y con respecto al costo de vida. Por eso, digamos, este salario dista del óptimo, sí. Pero este es un camino, ¿no?, hacia un objetivo de recuperación. Por eso el 28% es por un semestre y en el mes de abril nos volvemos a sentar a discutir en esta misma mesa. Esto es son pasos que hay que ir dando, ¿no?, acompasados en la realidad que tenemos, ¿no? Que no solo tenemos una situación económica crítica que se vienen resolviendo el factor principal, ¿no?, que es el tema del endeudamiento, que eso es un plomo que uno va llevando en la mochila, sí, que desgraciadamente frena todo, frena la economía, frena el desarrollo social. Y por el otro lado tenemos la pandemia, que no es poca cosa. Así que lo primero que hay que reconocer que este gobierno colocó en esta situación crítica, ¿no?, y en el medio de la pandemia, donde muchas de las organizaciones sindicales no han podido resolver la paritaria por su situación propia de no tener actividad, claro, o de tener una actividad totalmente menguada, donde las posibilidades de actualización son muy pocas, ¿no? Daer, usted recién mencionaba que en el mes de abril va a haber en principio un nuevo encuentro, es decir, que en términos interanuales, a lo largo de los próximos 12 meses, el incremento podría ser mayor a esto que estamos consignando. De esto se trata, es ver la foto de hoy, ver una proyección hasta el mes de marzo y en abril volver a tener una mirada sobre la actualidad que tengamos en ese momento en el país y siempre teniendo como objetivo, ¿no?, esto que yo le digo que es la recuperación de un instituto tal como el sueldo vital mínimo y móvil. Que también tenemos que aclarar que, digamos, no era el sueldo vital mínimo y móvil original, donde se discutía muy de frente con los empresarios, ¿no? Hoy hay un montón de subsidios, de cifras que en su mayoría son erogación del Estado, ¿no?, que también están... no sé si la palabra es colgado, pero sí articulados con el valor del sueldo vital mínimo y móvil, ¿no? Sí, claro, que se entiende. Entonces, en esta gran discusión también hay que poner todo lo otro que está poniendo el Estado en estos días que tienen que ver con los ATP, con el IFE, etcétera, etcétera. Daer, quiero preguntarle por las declaraciones del presidente esta mañana, que entre otras cuestiones, más allá de un mensaje dirigido a la comunidad de empresarios,
manifestó que el gobierno no tiene intenciones de devaluar y por supuesto lo hizo porque lo que percibe es que hay una presión realmente importante. De hecho, hoy es un día, o ha sido un día realmente complejo. El mercado de lo que se llama el dólar contado con liquidación superó los 160 pesos, llegó a 164. Eso le está marcando al dólar blue también un camino alcista y uno se pregunta dónde se va a detener. Digo, usted dijo hace apenas algunas horas que la economía está tomando un dólar a 80 pesos, digamos. ¿Usted ratifica esto? Es decir, ¿no hay que prestarle atención al dólar o sí? No, yo no quiero, digamos, no es que no hay que prestarle atención. Yo lo que digo es, inclusive en las conversaciones que tuvimos con el propio fondo, sí, ellos hablan de que, bueno, puede haber un pedazo de liquidez, pero esta amplitud no tiene que ver con la liquidez, sino tiene que ver con una presión devaluatoria que es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista de realizar la devaluación, ¿no? Yo creo que la economía, y esto lo ratifico, gira en el dólar de 83 pesos porque no hay una dolarización en ningún aspecto a ese valor de dólar de un mercado muy pequeño. Lo que sí hay una especulación muy grande de quienes tienen para liquidar y están esperando un proceso devaluatorio. A mí me alegra que el presidente haya sido muy firme en esta cuestión que no hay que devaluar, porque cualquier devaluación solamente va a llevar esa devaluación a precios y vamos a tener un proceso recesivo con mayores índices de pobreza, ¿no? Y con la posibilidad de esa expectativa de reactivación de la economía, verla postergada nuevamente. Y me parece que esto, los que están en este cuadro especulativo, no cabe duda de que están jugando intereses propios, ¿no? Porque, digamos, esto de ir contra el dólar blue sí, o, en este caso, el contado con liqui, ¿no? Digamos, tiene que ver con esto. Puede ser que una parte sea liquidez, pero la realidad es otra. La realidad es que hay una retención de exportaciones y eso lo vivimos en el país, ¿no? Yo cuando lo escucho a los radicales hacer tanta crítica, sí. ¿no? Tienen que acordarse que el propio Alfonsín le retuvieron las exportaciones, la liquidación de exportaciones, ¿no? Y le generaron un proceso hiperinflacionario. Bueno, esto es imposible que pase hoy por la situación social, no resiste un proceso de las características. Sí. Lo saco de este tema brevemente, aunque está relacionado, por supuesto. Hemos vivido algunas movilizaciones a lo largo de esta semana, puntualmente el día lunes, contra las políticas del gobierno. Algunos lo llaman movimientos anticuarentena. Se viene el 17 de octubre. Hay quienes lo miran prácticamente en una especie de juego de contrastes. Esto dicen, bueno, el 17 de octubre iba a haber una movilización virtual. ¿Qué tipo de movilización se va a hacer y cuáles son los sectores gremiales que van a participar? Primero, no lo pondría en contraste, ¿no? Porque yo saco una cuenta fácil, sí, digamos. ¿Cuántos autos había? Lo multiplicamos por 4 y después ponemos la cantidad de gente. Eso no tiene contraste con nadie, digamos. Cualquier organización pequeña, poca gente dice que había usted. Es lo que pasa, pero es la foto, ¿no? Digamos, había 400 autos, 500 autos, bueno, multiplíquelo por 4 y a eso súmele otra cantidad equivalente. Digamos, pero no importa eso. Lo que hay es una marcada centralidad alrededor del obelisco y sistemática para erosionar al gobierno, con cosas totalmente heterogéneas, ¿no? Usted mencionaba los anticuarentena, están los antivacunas, los antigobierno. Ahora, todos coinciden en erosionar a partir de cierta intolerancia, ¿no? A las instituciones públicas democráticas republicanas, como que tanto usan la palabra republicana. Ahora, Daer, pero lo del 17 es otra cosa. ¿Qué va a ser el 17? Lo del 17 es
es volver a celebrar. Tal cual lo hicimos en La Pampa el año pasado, en vísperas de las elecciones, Sí. ¿no? Volver a hacer todos juntos, ¿no? Un acto conmemorativo de esta fecha que fue bisagra en la historia de la Argentina. El 17 de octubre del 45 dejamos el país pastoril para pasar a tener un país con derechos, con desarrollo, por supuesto con desarrollo industrial y desarrollo agropecuario, ¿no? Digamos, con ese país de grandeza, ¿no? Pero por sobre todas las cosas con un eje muy claro en las cuestiones sociales y de potencialidad humana. Daer, ¿no? solamente porque tengo 30 segundos nada más, pero quiero preguntarle, ¿la movilización va a ser virtual o va a ser presencial? Es virtual. Hay sectores que van en caravana. Nosotros tenemos que ser responsables de cuidar a la población. Y yo soy del Sindicato de Sanidad mucho más. Todos quisiéramos salir a la calle y manifestarnos como lo hacemos y con nuestro folclore. Esta vez tenemos que hacer un gran acto virtual federal porque va a participar todo el país y me parece que millones de argentinos y argentinas van a estar presentes. Director, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Que esté muy bien.